Bueno, y luego de que el diputado Iván Fuentes reconociera aportes de pesqueras a su candidatura, volvió a instalarse el debate del financiamiento en la política chilena. Queremos profundizar en este tema y en otros también, y por eso conversamos con el senador independiente Carlos Bianchi. Senador, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Bárbara. Senador, bueno, quizás este tema ha pasado un poco al olvido por toda la agenda también que ha marcado el tema de Gendarmería y Sename, pero ¿cómo ve usted? Y a propósito también hoy día, por ejemplo, la encuesta Cadem dice que el 69% no le cree a Iván Fuentes sobre también las explicaciones que dio por este financiamiento irregular. Primero, yo lo que veo desde una óptica ajena a las estructuras de los partidos políticos, un ambiente raro en nuestro país. Siento que estamos viviendo tal vez uno de los procesos más complejos y claramente, bueno, en la medida que van ocurriendo más y más casos, esta situación se va descomponiendo mucho más. Ahora, con respecto directamente a tu pregunta, yo de los 38 senadores que estamos hoy día en ejercicio, soy el único que tuvo 0 aportes reservados, 0 aportes. Yo no pertenezco a ningún partido político, no he pertenecido antes ni pertenezco ahora, y me financié la campaña solo. Y por lo tanto yo esto lo observo con una mirada más crítica. A mí me parece espantoso que la mal llamada clase política se estén encubriendo, se estén, no sé, cuando hay un problema en un ministerio van todo el mundo y van a ser solidarios con la ministra, cuando lo que uno debiera hacer es ser solidario con quien está teniendo el problema mayor, ¿no? Sí. En este caso el Sename y otras instituciones más, Gendarmería, etcétera. Y con respecto a Iván Fuentes, yo creo que aquí el problema, más que Iván Fuentes, que, bueno, él tendrá que en algún momento decir si efectivamente sabía o no de estos dineros, hay un tema que no es menor, la situación también del propio senador, pero hay un tema que es mucho más complejo, Bárbara, y que yo quisiera colocarlo como el punto tal vez de las últimas horas más importante. Llama la atención por qué se cambió de fiscal. Eso a mí no solo me llama la atención, yo creo que a cualquier persona debiera llamar la atención. Y aquí tiene que haber ley pareja. ¿En qué sentido le llama la atención? Llama la atención que, bueno, cuando ocurrió todos estos hechos de esos dineros del diputado y del senador, se dijo que efectivamente iban a estar los mismos fiscales de Corpesca, que tienen todo el conocimiento, la experiencia, la información. Y a las 24 horas siguientes, y eso es lo raro, y yo espero que se aclare, bueno, se coloca a otro fiscal, un fiscal de Aysén, que no tiene ni, obviamente, la expertise, ni probablemente toda la información, ni todo el conocimiento. Entonces, ¿por qué se cambia de la noche a la mañana a un fiscal? Eso, a lo menos, llama en algo la atención. Y respecto, volviendo al tema, usted decía, yo no tengo aportes, no recibí aportes reservados. Así es. ¿Cómo se financió, por ejemplo? Bueno, mire, primero no colocando ni un solo letrero. Yo dije, si no era capaz con los años que yo tenía como parlamentario y mi vida pública, si eso no servía, estábamos en un problema bastante más complejo. Lo que yo hice fue, bueno, de todos es conocido que tengo un crédito importante en el banco y la enajenación de 2 propiedades. Eso fue lo que yo hice en su momento. Me financié la campaña solo, así también lo hicimos la vez anterior a esta situación y por lo tanto, más que llamar la atención, debiera llamar la atención porque uno, si tiene una propuesta de vida, no es capaz de hacer todo el esfuerzo y la confianza en uno para poder tener ese desafío y no esperar estos aportes de todas las industrias, de todas las empresas. Mira, te agrego algo más. Yo voté en contra de la ley de pesca. Creo que fuimos 2 o 3 senadores que votamos en contra de la ley de pesca. A mí me echaron de la comisión, Bárbara. La comisión de pesca a mí me echaron porque yo estaba votando en contra de la ley de pesca. Y respecto al financiamiento, ¿cómo lo hace con esas reglas una persona que no puede ni siquiera tener acceso a un crédito? ¿Cómo se candidateaba? Porque lo que dio a entender Iván Fuentes era que él era una persona de escasos recursos y tuvo que finalmente someterse a estas reglas que claramente al final dan la entender de que sin trampa no se podía llegar al Congreso o sin recursos propios, porque una persona que tiene recursos puede tener recursos por parte de su familia, un crédito, pero una persona que no tiene acceso a eso no podía participar. ¿Y dónde está el principal recurso de una persona? Su credibilidad, su honradez. Ese es el principal recurso, no solo lo económico. Yo no tuve todo el recurso económico, al lado mío hicieron campañas millonarias. La mía fue una campaña tremendamente modesta, pero había un recurso que el resto no lo tenía, que era precisamente la credibilidad
el que todo el mundo a uno lo conocía, a Iván Fuente, que yo lo respeto muchísimo, ¿quién puede no conocerlo con el liderazgo que tuvo en todo el movimiento social? Por lo tanto, el principal capital de Iván no era el dinero, era él, es él. Ese capital es el intransable. El tema del dinero, efectivamente, para algunos requerimientos se necesita, se puede obviamente pedir si alguien quiere dárselo. No es el problema ese. Entiendo yo que además habían mensualidades, habían pagos. Entonces, para no meterme en profundidad ni navegar dentro de ese tema, yo tengo una mirada, Bárbara, muy crítica de lo que pasó con la ley de pesca. Yo vi, no a lobistas, vi a tiburones dando vueltas en la ley, en el proyecto, el mismo exministro, los ejecutivos de las industrias. Cuando yo voté en contra de esto, a mí casi me aniquilaron, pero había que hacerlo porque estaba el principal recurso de uno, que es el recurso de la credibilidad, el recurso de lo que uno representa. Por lo tanto, cuando uno dice, mire, si no está la plata, no hacemos nada, bueno, yo he demostrado que eso no es así, que también se puede hacer lo contrario. Senador, cambiando de tema y yendo al tema del Sename y la designación de la exfiscal Solange Huerta, ¿considera que hay un conflicto de interés? Absolutamente. Yo, es más, fíjate, yo creo que ni el mejor cirujano plástico del país va a poder borrar el rostro de algunos muy cara dura. Muy cara dura. A mí me parece que esto es vergonzoso, es absolutamente inapropiado. Lo único que hace es crear más y más desconfianza. O sea, yo te decía al comienzo que nuestro país está asistiendo a un ambiente enrarecido, hay algo raro, y que esto va a generar conflicto social. O sea, te lo estoy anticipando ahora. El conflicto social que viene en materia previsional, los niveles de pobreza de las mujeres y hombres en Chile al momento de jubilarse, va a tener un gran conflicto social. Esto de esta nominación es impresentable. A su juicio, ¿por qué cree que el gobierno actúa de esta manera? Porque yo creo que el gobierno no está escuchando a nadie, o sea, yo creo que hay un rumbo absolutamente perdido, hay una situación de no control, se disparan permanentemente yo no soy ni de oposición ni el gobierno, por lo tanto que lo que diga no se entienda que lo miro desde una oposición. Más bien he tratado de contribuir con cada gobierno que ha estado en nuestro país, pero cuando las cosas no se están haciendo bien, no se está escuchando y se están cometiendo ya no errores, horrores, uno tras otro, obviamente uno tiene la legítima duda de decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que hay una situación de rumbo perdido, por así decirlo, que se cometen errores como el que usted acaba de señalar. Hoy día Solange Huerta dice que espera que sea la última designación política de un cargo en este tipo de servicio. ¿Cómo ve usted también Yo hubiese preferido que ella haya dicho que no estaba de acuerdo con esta designación y no hubiese aceptado el cargo. Eso hubiese sido mucho más creíble. Y respecto a eso, pero también yendo al fondo en el sentido que en Gendarmería, en el Sename, ya se sabe cuáles son los cuoteos por parte de los partidos políticos. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, y ya es hora, ¿hay voluntad de los partidos políticos de finalmente desvincular el tema político y, por ejemplo, pasar a algunos funcionarios a que compitan por alta dirección pública? Pero ninguna. O sea, por favor, yo creo que lo que uno no tiene que hacer ni engañarse uno mismo ni engañar al resto. Ninguna posibilidad. Yo por lo general no voto las nominaciones, no sé, el Banco Central, el Directorio de Televisión Nacional, es uno para ti, uno para mí, uno para ti, y así se han distribuido. Mira tú lo que pasa en las propias AFP, los directorios están mitad de la oposición, mitad del gobierno, o sea, todo está distribuido mitad y mitad, y por lo tanto, estas designaciones, la que acabamos de ver ahora, o sea, yo te digo, lamento profundamente y me duele tener que observar cómo Gendarmería va a tener una situación de colapso máximo, máximo. La atención al interior de Gendarmería está todavía no al máximo, pero designan a una persona civil, ninguna expertise, topógrafo. ¿Qué van a medir dentro? Los tamaños de la cárcel, los patios, o sea, una persona que no es de carrera. Cuando peleamos, pero ¿cuántas veces para que la persona que sea designada como director de una institución tan importante como Gendarmería sea un funcionario de carrera? Colocan a un civil, es otro desacierto más. Senador, usted apoyó el proyecto de acuerdo que quitaba el tope para las pensiones de Gendarmería. Sí, mire, ¿por qué lo hizo? Mire, déjeme decir lo siguiente, apoyé por lo siguiente, porque lo que decía este proyecto de acuerdo de la senadora Allende, lo que decía era que se revisen las pensiones de Gendarmería. ¿Quién va a estar en desacuerdo? Todavía no se conocía esta información. Pero, ¿qué decíamos nosotros? Gendarmería es un gendarmen, es una persona que la única diferencia entre el preso y él
es que el gendarme tiene la llave. Su trabajo es estar todos los días. Pero ¿qué quiero decirle? La función que ellos cumplen, hagamos lo siguiente. Sí. Si no modificamos las pensiones, bueno, o si bajamos las pensiones, aumentemos el sueldo. Pero estoy hablando yo del gendarme. Olvídese de la oficialidad. ¿La senadora se lo propuso cuando era presidenta del Partido Socialista? Claro, eso lo puso ahora último, claro. ¿No levanta sospecha en el hecho de que ya se sabía que Gendarmería había bastante cuoteo de parte de los socialistas? Varios de nosotros no lo sabíamos. Hicimos fe de la petición que firmáramos un proyecto de acuerdo. La senadora hace correr el proyecto de acuerdo. Lo firmamos para que se revisen las pensiones de Gendarmería. No para acoger nada que no sea distinto a eso. Ahora, las pensiones, mire, si esto es espantoso ver a esta profesional, colega suya, la periodista, ¿no es cierto?, con 5 millones y tanto mensual. Eso no tiene ninguna explicación. Dice lo que me tocó. No, eso es lo que se le fabricaron. Esas pensiones las fabrican. O sea, y esto yo lo que quiero es que esto se esclarezca, se investigue, se sancione, pero también se transparente. Pero por eso no pueden pagar la Gendarmería, los civiles, los que están en horarios, a contrata, Gendarmería que está con un trabajo espantoso al interior de las cárceles. Esa situación de ellos es tremendamente distinta a la situación de estos otros sinvergüenzas que han hecho uso y abuso de su condición para enriquecerse de esta manera como lo hemos conocido en el país. Senador Carlos Bianchi, muchas gracias por haber conversado con Usted también, Serenity. muchas gracias.